responsable del Servicio de Microbiología en el Hospital Universitario Reina Sofía y profesor titular de la Universidad de Córdoba, así como responsable de un grupo de investigación en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, todo ello en Córdoba, en España. Estos son mis conflictos de intereses y voy a desarrollar dos aspectos relacionados con antibiogramas de fluoroquinolonas, en primer lugar, y más tarde de fosfomicina. Las fluoroquinolonas son antimicrobianos sintéticos con un doble heterociclo en el que el aspecto fundamental es que en posición 6 hay un átomo de flúor que confiere el aspecto clave de su actividad frente a bacterias gram negativas, ampliando la actividad de otros compuestos previos, como el ácido anhidríxico descubierto hace largo tiempo, que no tenía actividad relevante frente a este tipo de microorganismos en infecciones sistémicas. Otra serie de radicales que han ido añadiéndose al grupo básico de la estructura de las quinolonas han ido mejorando su actividad in vitro. Se reconocen diversas generaciones, esta es una tabla no exhaustiva de las principales quinolanas que han ido apareciendo. Muchas de ellas ya no están en uso o no lo están en determinadas zonas geográficas o incluso han desaparecido completamente del mercado, y he marcado con un trasfondo verde aquellas que creo que son las de mayor interés en la actualidad desde el punto de vista clínico. Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino y la recientemente introducida de la floxacino. También tienen interés, sobre todo en el estudio del antibiograma, como luego veremos, ácido anhidríxico y pefloxacino. Las fluorquinolonas son compuestos que actúan frente a las topoisomerasas de tipo 2, que son las topoisomerasas que cortan las dos hebras de ADN. De ellas, las enzimas DNA girasa y topoisomerasa 4, que son tetrámeros constituidos por dos subunidades GIR-A y dos GIR-B en el caso de la girasa, y dos subunidades par C y par E en el caso de la topo 4, se encargan de catalizar la interconversión entre distintas formas topológicas del ADN, por ejemplo, entre forma relajada y forma superenrollada, o forma encadenada y forma desencadenada. Las quinolanas lo que hacen es estabilizar este complejo topoisomerasa DNA cuando se produce una rotura en la doble hélice de la molécula, y eso, a la larga, se traduce en muerte bacteriana. Para profundizar en los detalles de este mecanismo de acción, sugiero una revisión como esta que presento del grupo de Maxwell, en la que se detallen los procesos catalíticos del conjunto. Puede verse a la derecha como la molécula de quinolona, marcada en verde, se ha estabilizado junto a los puntos de corte de tirosinas que existen en la molécula en cuestión de la enzima que estamos considerando, y eso es lo que bloquea su actividad como para permitir que el ADN vuelva a sellar los extremos cortados, que es lo que acaba produciendo la muerte de la bacteria. En bacterias que no tienen mecanismos de resistencia adquiridos, puede verse aquí en esta tabla cómo son compuestos activos frente a distintas bacterias gram positivas, como Staphylococcus aureus y otros estafilococos, neumococos, estreptococos del grupo A, y bastante menos actividad, esto sí, en su conjunto frente a enterococos. Algunas de las moléculas, como moxifloxacina, son especialmente más activas que, por ejemplo, ciprofloxacina. También son activas frente a enterobacterias, en menor medida frente a Pseudomonas aeruginosa y anaerobia, aunque hay algunos compuestos como clinafloxa y trova. Trova, por desgracia, ya no está disponible, y clinafloxacino prácticamente no es de uso clínico, que tenían muy buena actividad frente a anaerobia. Estos compuestos son también bastante activos frente a Haemophilus y, aunque no lo muestra la tabla, frente a Neisseria. A la hora de considerar los puntos de corte que definen las categorías clínicas de las fluorquinolonas, pongo esta tabla de EUCAS, que es una tabla de dosificación de referencia. Y quiero llamar la atención sobre el hecho de que en el caso de Cipro y de Levo y de Ofloxa hay una dosificación estándar, pero también una dosis incrementada. Esto tiene implicaciones para la definición, especialmente en la reciente definición de categoría clínica I, equivalente en la actualidad a sensible cuando se incrementa la dosis, que ha establecido EUCAS y que luego comentaremos. Bien, no me voy a extender en un análisis detallado de todos los puntos de corte para los múltiples grupos de microorganismos que podríamos considerar, y voy a tomar como ejemplo esencialmente enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. Bien, para enterobacterales
EUCAS ha definido en el caso de ciprofloxacino un punto de corte específico para el género Salmonella y puntos de corte característicos para cipro en el caso de que la infección sea meningia o de que no sea meningia. Y como puede observarse, la definición de sensibilidad es para un valor menor o igual a la CEMI de 0,25, tomando como referencia infecciones que no son meningitis, y resistencia mayor de 0,5. Quiero llamar la atención con esto porque luego haremos hincapié en la comparación con el CLSI, en que aquí la resistencia se define como mayor que, es decir, 0,5 no es resistente, sino 1, que es mayor que 0,5, es resistente. EUCAS también ha definido una actividad que permite el cribado de mecanismo de resistencia utilizando discos de pefloxacino, con discos de 5 microgramos. Se han definido puntos de corte para algunos otros compuestos, como veis aquí, en el caso de enterobacterales. CLSI, por su parte, ha definido puntos de corte que son muy similares a los de EUCAS para cipro y levofloxacino. Obsérvese que la resistencia está en mayor o igual de 1 y mayor o igual de 2, que es el equivalente al mayor de 0,5 mayor de 1 de EUCAS. Pero a diferencia de lo que ocurre con EUCAS, CLSI ha definido puntos de corte para muchas otras fluorquinolonas y otros compuestos de generaciones más antiguas no fluoradas que tenemos aquí. Así que, bueno, estas son consideraciones que en cada laboratorio deben de tenerse en cuenta a la hora de decidir por cuál de los esquemas de punto de corte se van a aplicar en la práctica diaria. En Europa, como es bien conocido, predomina con muchísimo los puntos de corte y el punto de vista de EUCAS. CLSI también ha definido puntos de corte específicos para Salmonella, como en el caso del Comité Europeo, y específicamente también para pefloxacina. Llama la atención, y es muy relevante esto, que luego comentaremos más tarde, que el cribado con pefloxacina no puede, digamos, descartar la presencia de un mecanismo específico, que es la inactivación por acetilación de las quinolonas. Bien, en el caso de Pseudomonas, y traigo este ejemplo por lo que voy a comentar a continuación, llama la atención cómo para ciprofloxacino el punto de corte de sensibilidad se ha definido, digamos que casi arbitrariamente, en menor o igual de 0,001, para indicar con ello que no hay cepas de Pseudomonas aeruginosas, en el caso de EUCAS es Pseudomonas en general, y para las que se consigan las dianas farmacológicas necesarias, ideales desde el punto de vista terapéutico, cuando se utiliza la dosis estándar de tratamiento. Por el contrario, si nosotros utilizamos una dosis incrementada, algún valor que se encuentre por debajo de 0,5, nos encontraríamos con una situación de categoría clínica I, que insisto, I para el caso ya no es intermedio, sino sensible cuando se incrementa la exposición. Análogamente, para el caso de los métodos de difusión con discos, se ha definido un valor de halo arbitrario lo suficientemente grande para que se dé la misma situación que comentábamos con el caso de la CNI, en este caso 50 milímetros. Como puede observarse, para moxifloxacino ni siquiera se han definido puntos de corte. De modo que las quinolonas que EUCAS considera útiles desde el punto de vista clínico, cipro y levofloxacino, no tienen una categoría DS, sino a lo sumo de I. CLSI, en cambio, tiene una posición ligeramente diferente. No solo ha definido puntos de corte para más compuestos, como puede verse en la tabla, sino que la definición de resistencia, en el caso del levofloxacino, es ligeramente superior que la que hemos visto para el caso de EUCAS. Aquí la resistencia se establece en mayor o igual de 4 y, como puede verse en levofloxacino, aquí tenemos la resistencia en mayor de 2. Mientras que en el caso de ciprofloxacino, el mayor de 0,5, que sería 1 al menos, se contrapone con mayor o igual de 2. Insisto, por tanto, en que hay una ligera variación en el caso de ciprofloxacino y no tanto en el caso de levofloxacino cuando se comparan los dos comités. No insistiré sobre comparaciones equivalentes para estafilococos de CLSI y de EUCAS para no extender la presentación innecesariamente, porque estos valores se pueden consultar en las correspondientes tablas que ahora mismo son de acceso libre tanto en un caso como en otro. En esta diapositiva se presentan los mecanismos de resistencia que afectan a las fluorquinolonas y que tienen relevancia clínica. Como puede verse, incluyen la modificación de la diana por cambios en las topoisomerasas de tipo 2, que hemos dicho que eran las enzimas de referencia.
por la disminución de la concentración intracelular, por una permeabilidad reducida, fundamentalmente por alteraciones en porinas o incluso en el lipopolisacárido, o por un incremento de la expulsión por mecanismos de expulsión activa dependientes de energía. Por protección de la diana, fundamentalmente por proteínas QNR, por inactivación enzimática, fundamentalmente por una acetilación, aunque hay algún otro mecanismo adicional, y por otros mecanismos peor caracterizados que no vamos a entrar en consideración. Durante años, los aspectos clave de la resistencia han girado en torno al estudio de las mutaciones que ocurren en los genes que codifican las topoisomerasas de tipo 2, las que cortan la doble hélice del ADN, como he comentado previamente, la DNA girasa y la topoisomerasa 4. Las mutaciones que ocurren en los genes GIR-A, que codifican la subunidad A de la girasa, y GIR-B, en menor medida, y las que ocurren en PARC, que codifica la subunidad A de la topo 4 y en menor medida en PARE, son las claves. De hecho, las mutaciones no ocurren en cualquier lugar del gen, sino en unas posiciones determinadas que se han denominado por esta razón zonas de la Quinolone Resistant Determining Region, o QRDR o RDR, y que se relacionan con las posiciones 51 a 106 de GIR-A y 23 a 176 de PARC. Insisto en que las mutaciones en GIR-B y en PARE son menos relevantes en cepas del entorno clínico. Es interesante recordar que para gram negativos la diana primaria suele ser GIR-A, de modo que las mutaciones aparecen primero en el gen correspondiente, y para gram positivos ocurren antes en PARC. Y también es interesante que se han introducido ya en el mercado las que se denominan fluoroquinolonas duales, que tienen una afinidad similar por ambas dianas. De ella, el ejemplo más característico podría ser la recientemente introducida en la práctica clínica de los floxacinos. Y aquí un ejemplo concreto. En verde está marcada una cepa con fenotipo silvestre, que en las posiciones 83 y 87 de GIR-A tienen serina y aspartico, y que en PARC tienen serina y glutámico, en las posiciones 80 y 84. La CMI de cipro y nalidídico son menor de 0,12 y 4 miligramos por litro. Bien, una única mutación en GIR-A, que cambia serina por fenilalanina o por tirosina en la posición 83, produce un incremento moderado, pero puede llegar hasta incluso 4 de cipro, ya por encima del punto de corte, del punto de corte clínico me refiero, y una clarísima, un clarísimo aumento de la CMI de ácido nalidíxico. Si además de esta mutación en GIR-A ocurre otra adicional también en el mismo gen, se produce un incremento aún mayor. Lógicamente, la CMI de nalidíxico sigue estando por encima de este valor mayor de 128 que marcamos. Pero es que si además ocurre una mutación en PARG, se llegan ya a valores extraordinariamente altos de resistencia a ciprofloxacino y de nalidíxico. Como puede verse entonces, la secuencia es de tipo creciente, de pasos sucesivos de mutaciones que se van acumulando en las QRR de los genes que hemos comentado previamente. La situación es similar para Staphylococcus aureus, solo que aquí las mutaciones ocurren de forma primaria, como hemos dicho, en PARC, en el gen que codifica la subunidad A de la topo 4. La pérdida de porinas se ha estudiado en distintas especies, está bastante bien caracterizada en Klebsiella pneumoniae. De hecho, este estudio corresponde a actividades de nuestro propio grupo y, como puede verse, se marcan las cepas LB3 y LB4, que son cepas que se han aislado del mismo paciente con la misma mutación en GIR-A. Una expresa K36 y otra no, ninguna de las dos expresa K35, y se produce un moderado incremento en la cepa que no tiene K36. Esta porina, al perderse, supone un incremento de 2 veces de la CMI de norfloxacino frente al Klebsiella pneumoniae. En otro par de cepas procedentes de otro paciente la situación es similar. Aquí el incremento es de 4 veces. No solo las alteraciones de las porinas, sino también el incremento de la actividad de la bomba de expulsión o la expresión basal de la propia bomba de expulsión contribuyen a la resistencia. Bien, aquí lo que se hace es tomar una cepa de referencia que es V3-110 y sobre ella se han hecho mutantes que son deficientes en el canal que utiliza la bomba de expulsión para expulsar la quinolona y otros compuestos fuera de la célula, o una mutación en la propia bomba, en ACR-AB, siendo B la bomba y A la proteína accesible de comunicación intermembrana. Y como puede observarse, al hacer una mutación en estos sistemas y hacer inútiles los sistemas en cuestión, se produce una disminución en la CMI de la cepa correspondiente.
Aquí lo que se presenta no son valores de CMI, no son microgramos por mililitro, son número de veces que cae la CMI en comparación con la cepa salvaje. Y como puede verse aquí, pues aumenta 4 veces y 4 veces. Es decir, nuevamente son moderados incrementos, decrementos, en este caso, de la resistencia, lo cual es la imagen en negativo de la verdadera función de estas bombas para eliminar quinolonas. Nuestro grupo también analizó en Klebsiella pneumoniae el papel de ACRB y, como puede verse aquí, al generar una mutante en la que la bomba ya no funciona, se produce una caída de aproximadamente 8 veces tanto de ácido nalidísico como de ciprofloxacino. Es muy interesante que algunos de estos sistemas están regulados por estructuras como el locus MAR. Este locus genera un activador MAR-A sometido al control de otros muchos genes, entre ellos MAR-R, etcétera, que cuando se hiperexpresan aumentan la actividad de la bomba ACRAB y por tanto incrementan la expulsión de quinolona y aumentan la expresión de otro gen MIC-F que a su vez disminuye la expresión de la porina OMPF de E. coli, equivalente a K35 de Klebsiella pneumoniae. Bien, el efecto combinado del incremento de la expulsión y de la disminución de la permeabilidad se traduce en un solo paso, en una doble acción que contribuye simultáneamente a incrementar la resistencia a las quinolonas. Igual que en MAR existen otros locus como SOX, etcétera, que actúan en este sentido. Las bombas de expulsión son también muy importantes en otros microorganismos. A modo de ejemplo, y no voy a hacer un análisis exhaustivo de lo que se presenta en la tabla, puede observarse como sistemas tripartitos de la familia RND de Pseudomonas aeruginosa y de Acinetobacter baumannii, como MEX-ABOPRM, MEX-DOPRJ, MEX-FOPRN, contribuyen a la resistencia a quinolona. Y en el caso de Acinetobacter, AD-ABC y AD-FGH también contribuyen a la resistencia a quinolonas. También bombas como NORA-B, NOR-B, NOR-C de Aurus y PMRA de Streptococcus pneumoniae son ejemplos de la actividad de este tipo de sistemas en la resistencia de bacterias gram positivas a la fluoroquinolona. Nuestro grupo, en 1998, publicó el descubrimiento de la resistencia a quinolona mediada por plámidos, porque hasta ahora hemos venido hablando de mecanismos que son de codificación cromosómica, y esto se relacionó con la existencia de unas proteínas que denominamos QNR, de Quinolone Resistance, de las que se conocen varias familias, A, B, C, D, E, S, VC, cada una de las cuales puede tener múltiples, incluso decenas de alelos. Estas proteínas están relacionadas con las proteínas de repeticiones pentapeptídicas, de las que existen múltiples miembros, y a su vez están codificadas por genes plasmídicos, como decimos, y es donde se descubrieron. Pero estos genes plasmídicos, a su vez, están relacionados con genes cromosómicos que se han descubierto tanto en enterobacterales, como en vibrionace, como en diversas bacterias gram negativas. Son genes que se sitúan en entornos genéticos muy complejos y que contribuyen a un moderado o bajo nivel de resistencia a quinolona. Bien es cierto, cuando este moderado nivel de resistencia se suma a otros con moderado nivel, con moderado nivel, con moderado nivel, el incremento final es claramente llamativo y hace que el nivel de resistencia sobrepase, sin duda, los puntos de corte clínicos que hemos comentado anteriormente. Bien, este es un ejemplo tomado de Salmonella que expresa QNR. Vamos a comentar brevemente la diapositiva. En la parte izquierda, en la zona superior, hay un fenotipo silvestre y en la parte inferior una cepa que produce una variante de QNR, y puede observarse cómo el efecto sobre el ácido nidilísico es moderado y es también moderado, pero claro, en el efecto de la ciprofloxacina. Esto contrasta claramente con la situación en la que ocurran mutaciones en las topoisomerasas, porque como hemos visto previamente, una mutación en las topoisomerasas determina un incremento alto o muy alto de nalidíxico y una afectación moderada o muy elevada de ciprofloxacina. El contraste entre cierta sensibilidad a nalidíxico y la total resistencia analítico es un marcador claro diferencial entre la producción de QNR y la resistencia mediada por alteraciones en los genes que codifican topoisomerasas. También se han descrito genes plasmídicos que codifican bombas de expulsión activa como KEPA o QXAB. Es interesante, aunque esto se descubrió en un plásmido,
se sabe en la actualidad que está integrado en prácticamente todas las cepas de Klebsiella pneumoniae, se podría considerar un gen de resistencia intrínseca de esta especie, y también se han descrito sistemas tripartitos tipo RND codificados por plámidos. La mayoría de estos sistemas afectan a quinolonas hidrófilas y tienen nuevamente un moderado incremento de la CMI. Ari Robišek y el grupo de George Jacobi, y Karen Bush y David Hooper describieron hace ahora más o casi 20 años una inactivación enzimática debida a una mutación en un enzima que ya era conocido como enzima que modifica los aminoglucósidos. Bien, ciertas mutaciones que ocurren en el gen AAC6'1b dan lugar a una modificación por acetilación del grupo piperacínico de ciertas quinolonas, como por ejemplo ciprofloxacino y norfloxacino. Lógicamente, las quinolonas que no tienen este grupo no se ven afectadas por este mecanismo. También se sabe que puede existir inactivación por una fosforilación llevada a cabo por la proteína CRPP, que inicialmente fue descrita en Pseudomonas aeruginosa. Nuevamente, estos mecanismos causan un incremento también moderado en la CMI de fluoroquinolonas. Incluso existen otros mecanismos que no vamos a detallar, pero dejo aquí la referencia como ejemplo para que pueda ser explorada por la audiencia para comprender la importancia de cómo se pueden descubrir otros mecanismos de resistencia a fluoroquinolonas cuya relevancia en el entorno clínico todavía no está tan clara como todas las mutaciones y alteraciones que hemos descrito hasta ahora. Para concluir esta parte de las quinolonas, quiero hacer un brevísimo comentario sobre infección, que estos compuestos se utilizan en infecciones por gram positivo o gram negativo, incluyendo hito y pielonefritis, prostatitis, gastroenteritis, gonorrea, tuberculosis, bronquitis crónica, neumonía, tanto comunitaria como del hospital, infecciones de piel y partes blandas, interabdominales, etcétera, pero que tienen muy importantes limitaciones. Por una parte, existen ya tasas de resistencia elevadas en muchos de los potenciales dianas que tendrían las fluoroquinolonas. Además, las fluoroquinolonas se sabe que favorecen la selección de resistencia de múltiples microorganismos a otros antimicrobianos de distintas familias. Y finalmente, una situación verdaderamente grave en muchos casos es que muchos de estos compuestos son tóxicos o tienen una toxicidad inaceptable desde el punto de vista clínico. De hecho, algunos de los compuestos han sido eliminados del mercado. Bien, haremos ahora, más brevemente, anticipo, algunos comentarios sobre fosfomicina, un compuesto que se produce por estreptomicina, aunque también se puede sintetizar, descrito inicialmente en 1969, del que existen varias formas farmacológicas, con trometamol, con calcio o con sodio, que inhibe la síntesis del peptidoglucano porque anula la acción de la enzima Murat que cataliza la transferencia de enol-piruvato a una molécula de UDP-N-acetilglucosamina. Eso hace que los monómeros del peptidoglucano se queden en el citoplasma y no se puedan exportar al otro lado de la membrana interna de la bacteria para generar la pared celular. Como consecuencia de eso, la bacteria se lisa y se muere y, por tanto, el compuesto tiene una acción bactericida. Es muy importante recordar que para que la fosfomicina alcance el citoplasma tiene que ser transportada al interior de la bacteria por sistemas como el sistema de transporte del glicerol fosfato o GLPT o el de Xosa 6-fosfato, el UHPT. Aunque bien es cierto que hay microorganismos que carecen de estos sistemas. De hecho, si nosotros añadimos glucosa 6-fosfato, el sistema UHPT se vuelve más activo y favorece la entrada de fosfomicina. Y como este compuesto, la glucosa 6-fosfato, es un compuesto que encontramos in vivo en cantidades adecuadas, se ha acordado que debe añadirse a los medios de cultivo para simular en lo posible la situación que ocurre en vivo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esto es una situación para todos los microorganismos y, por ejemplo, en Heteroformal maltofilia, el grupo de José Luis Martínez en Madrid ha demostrado que la adición de glucosa 6-fosfato no solo no disminuye la CMI de fosfomicina, sino que incrementa la resistencia a este compuesto. Y de hecho, este mismo grupo ha demostrado recientemente que ciertas proteínas del grupo de la fosfotransferasa intervienen probablemente también en el mecanismo de transporte de la fosfomicina y que sin duda son elementos a tener en cuenta a la hora de entender la resistencia a este compuesto. Bien, esto es un resumen de la actividad de fosfomicina, muy útil frente a enterobacterias, no tanto frente a Pseudomonas aeruginosa, más allá de las consideraciones que luego haremos sobre la definición de sensibilidad desde el punto de vista clínico.
Se observan valores de prácticamente más del 90% para la enterobacteria, entre 60 a 80% para Pseudomonas aeruginosa. Y en el caso de bacterias gram positiva, el compuesto tiene interés para cepas de estafilococo resistente a meticilina, estafilococo aureus resistente a meticilina, muy variable dependiendo de la serie, al igual que ocurre con las cepas de enterococo resistente a vancomicina. Aspecto clave desde el punto de vista del antibiograma en el laboratorio. Para hacer el método de referencia de la actividad de fosfomicina determinando su CMI, hay que utilizar la dilución en agar. Pero bien es sabido que la dilución en agar es un método que prácticamente es imposible de aplicar en el trabajo diario de los laboratorios de microbiología clínica. Además, el medio se tiene que suplementar, por la razón que hemos dicho anteriormente, con glucosa 6-fosfato o alternativamente, podemos utilizar discos que ya vienen con un añadido de 50 microgramos del mismo compuesto de glucosa 6-fosfato. Todo ello para favorecer la entrada de fosfomicina al interior de la bacteria. Aspecto clave también, como vamos a ver ahora, para muchos microorganismos no se han definido puntos de corte. Estas son las dosis de referencia de EUCAS para fosfomicina oral solo para infecciones urinarias no complicadas. Y los puntos de corte actuales en 2023 son los que se marcan en la diapositiva. 32 para la forma intravenosa, 8 para la forma oral, solamente para coli y para infecciones no complicadas. Y además, si nosotros utilizamos valores referidos a técnica de difusión con disco, 21 y 24 respectivamente, tenemos que tener cuidado a la hora de hacer las lecturas, porque, como señala el esquema que recoge la página de UNCAS, la aparición de múltiples colonias en el interior de los halos, en las imágenes A, B y C no se tienen en cuenta, pero sí se tienen en cuenta para definir resistencia en el caso de D. Así que la lectura tampoco es tan sencilla cuando se trata de este antimicrobiano. Para colmo de males, muchos de los sistemas comerciales basados en microdilución no son realmente fiables a la hora de obtener valores de CMI de fosfomicina. La propuesta que tiene EUCAS para el año próximo es que solo se definan puntos de corte de fosfomicina, en este caso 8, ha bajado de 32 a 8, para coli, y que para el resto de los enterobacteriales y para infecciones que no se originen en el tracto urinario es preferible no definir puntos de corte. Para infecciones no complicadas vuelve a ser de 8. Esto ahora mismo está en discusión, pero presumiblemente yo creo que no va a haber grandes cambios en la versión que aparecerá el 1 de enero de 2024. De hecho, EUCAS este mismo mes de diciembre ha publicado un documento en el que, en relación con fosfomicina intravenosa y la determinación de puntos de corte, dice que no hay información para conocer si el punto de corte de fosfomicina intravenosa para infecciones por coli originadas en el tracto urinario tiene un valor predictivo en otro tipo de infecciones. Por eso no se han definido los puntos de corte. Y además no hay punto de corte para otras especies, porque tiene mayores que ECOF, las dianas PKPD no son alcanzables, no hay información clínica para uso en monoterapia, e incluso en el caso de Protein mirable, que tiene un ECOF bajo de solamente 8, tampoco hay información clínica para definir un punto de corte. Bien, yo creo que aquí hay un área de trabajo que probablemente tendrá que reanalizarse en los próximos años para aportar información clínica sobre el posible uso de fosfomicina en situaciones en las que este compuesto puede ser realmente útil. Para el CLSI se han definido por parte del Comité de Puntos de Corte para Fosfomicina que difieren claramente, como se expresa en la diapositiva, de los que ha marcado EUCAS, aun cuando la metodología es prácticamente la misma. También se han definido, además de para enterobacteriales por CLSI, para enterococos, solamente para enterococos fecales. Y nuevamente los puntos de corte son muchísimo más altos que los que hemos visto para coli. En cuanto a la resistencia a este compuesto, hay muchas bacterias que tienen una sensibilidad disminuida, quizá, tal vez relacionada con la expresión de un gen que luego comentaremos, FOXA, que está integrado en el cromosoma. Esto ocurre en Enterobacter, Klebsiella, Cluivera, Serratia marcescens, y es interesante recordar que se puede poner en manifiesto este gen porque se inhibe con foscarnet, como en la imagen que procede de una de las publicaciones que hay a pie de la diapositiva. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Pues las alteraciones, las mutaciones en los sistemas de transporte que hemos comentado, o bien en sus reguladores, por ejemplo en CYA, que regula la expresión de CAMP, que a su vez es clave para el control del sistema de transporte, o cuando hay cambios en la diana, en MUA,
el enzima relacionado con la síntesis del peptidoglucano, o por inactivación por metaloenzimas, el referido gen FOSA, del que existen múltiples alelos. O en vez de FOSA, FOSB, que en vez de añadir glutatión, añade bacilitiol o L-cisteína, o incluso FOXX, que añade agua. Pero en cualquier caso, estos enzimas lo que hacen es básicamente inactivar la molécula. También se han descrito algunas formas más raras relacionadas con FOMA y B y FOSC, que es la fosforilación del grupo fosfónico por quinasas, bien difosfato o trifosfato o bien monofosfato. En la práctica clínica, en la realidad, es que fosfocina se ha utilizado sobre todo para tratamiento de cistitis aguda no complicada y también el tratamiento en combinación con otros compuestos en ocasiones para infecciones causadas por bacterias multiresistentes. Pero vuelvo a insistir en que todo esto está de alguna manera modulado por la incapacidad real que tenemos por el momento de definir puntos de corte para el compuesto en cuestión. Nada más, muchas gracias por su atención.